Y bien, estamos ahora con Liliana Rojas Suárez, investigadora principal del Center for Global Development, que ha venido a un seminario internacional organizado por la Universidad del Pacífico, entiendo por sus 50 años, al que han acudido pues economistas de talla mundial, incluso 2 premios Nobel, ¿no? Están en este momento en Lima, efectivamente, pero la más importante de todos esos economistas es Liliana Rojas Suárez, por eso la hemos invitado a ella. Gracias, Jaime. Hola, ¿cómo estás? Bien. Bueno, rápidamente, veamos qué está pasando. Estados Unidos parece que empieza a traer buenas noticias, ¿no? Sí, bueno, es mezclada la cosa, ¿no? Tiene buenas noticias en cuanto a los números de crecimiento. Empleo, muy poquito, sigue bordeando el 8%. No, pero ha bajado del 8%. Sí, pero ahí sí, claro, no es una cosa espectacular. No es una cosa espectacular. Pero lo más importante, que es la parte, digamos, no positiva, es lo que está pasando en el lado fiscal. Y es que, bueno, ahora que se vienen las elecciones, que ya es el próximo martes, está todo este tremendo desbaraje con qué va a pasar con el bendito abismo fiscal. A ver si nos puedes explicar lo del abismo fiscal, porque solamente una explicación tuya serviría para que la gente lo pueda entender. Bueno, gracias. Mira, es una cosa bien sencilla. El año pasado, no sé si recuerdas que hubo un downgrade de los bonos de Estados Unidos, porque, ¿te acuerdas? Porque simplemente tienen la deuda muy alta y entonces no se pusieron de acuerdo para ajustar. Se formó una comisión en el Congreso y esa comisión dijo, bueno, voy a hacer lo siguiente. Si ustedes no se ponen de acuerdo, demócratas y republicanos, no se ponen de acuerdo en cuáles son los ajustes que deben hacerse por el lado de los impuestos y por el lado de los ingresos, automáticamente a partir del 2013 se ponen automáticamente disminuciones profundas en el gasto que van a darles a los dos, a los demócratas y a los republicanos, en los que más les duele. Por ejemplo, va a haber disminución de gastos de defensa, que le duele a los republicanos, va a haber disminuciones en gasto de salud que le duele a los demócratas, ¿ok? Eso combinado con el hecho de que expiran, se acaban. ¿Son disminuciones automáticas? Son disminuciones automáticas. ¿Cómo así? Claro, una comisión del Congreso se formó porque no se ponían de acuerdo. Entonces dijeron, bueno, señores, si no se ponen de acuerdo, entonces automáticamente vamos a forzar, ¿ok? Bueno, eso es uno. Entonces, habría una tremenda disminución del gasto. Y por otro lado, también expiran todos los incentivos tributarios que hubo en la época de Bush. Claro, las reducciones de impuestos. Exactamente, todas esas expiran. Volverían a subir los impuestos a los grandes, digamos. No a todo el mundo, ¿eh? Sí, a todo el mundo. Hay una serie de impuestos, inclusive impuestos que se les había facilitado tributariamente a los empleadores para que hubiera más empleo, etcétera, etcétera. En fin, el punto es que automáticamente disminuía en forma brusca, por eso se llama precipicio fiscal. Y se soluciona el problema de la deuda, ya no hay más problema, porque inmediatamente, pero todos los estudios te indican que una disminución tan rápido traería consigo una recesión nuevamente. ¿Ok? Entonces, ese es el precipicio fiscal. Por eso se llama precipicio, porque se cae completamente el gasto. Claro, porque se cae el gasto y al mismo tiempo aumentas el impuesto. Y al mismo tiempo aumentan los impuestos. Entonces, claro, el inversionista recaudas un montón. Porque tú podrías disminuir el gasto, pero si no bajas el impuesto, porque si mantienes el impuesto bajo, podría eso ser un estímulo para invertir. Bueno, pero es que la forma en que está diseñado es que pasan las dos cosas simultáneamente: un fuerte incremento en los impuestos y una fuerte bajada en el gasto. Y esto ocurriría a partir de enero. Claro, si no pasa nada, si no hay acuerdo, si no hay ningún acuerdo, automáticamente todas estas cosas se ponen en marcha, ¿ya? Entonces van a llegar a un acuerdo. Bueno, eso es lo que tiene completamente atrapado en este momento a los inversionistas y al consumidor. No saben cuáles son las reglas de juego. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con los impuestos a las ganancias de capital? Eso está sobre la mesa. Entonces, ¿cuáles son las subvenciones o las exoneraciones que habían que se van a quitar y no van a estar? Están sobre la mesa. Como las elecciones vienen recién y no sabes quién de los dos partidos va a ganar, entonces eso ahorita es un tremendo impedimento para el crecimiento de Estados Unidos. Pero, sin embargo, todo el tema de la vivienda se está dinamizando, hay más ventas de viviendas de segunda mano. El crecimiento ya no es más un problema del sector privado, es un problema fiscal, completamente. Es la incertidumbre que tiene el sector privado por el problema del excesivo endeudamiento en el fisco.
Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Es lo que mantiene la traba del crecimiento ahorita. Tienes toda la razón, por el lado de privado, no solamente la parte del hipotecario, sino que las empresas básicamente ya limpiaron balances, los bancos ya tienen retornos positivos de sus inversiones, y las familias todavía les falta un poco, pero ya están gastando limpias. Más las familias. Pero no lo que podrían gastar por esta incertidumbre que viene. Además, suponte de que efectivamente se ponen en un acuerdo, pero que no es el más deseable y no sea el precipicio fiscal. La otra alternativa también es que la deuda puede seguir creciendo. Claro. Ya, entonces es muy posible que si eso pasara, hubiera otro downgrade de la deuda americana. Claro. Entonces tú tienes las dos incertidumbres. Claro. ¿A dónde vas a ir? ¿A un precipicio fiscal o a una deuda insostenible? Claro. Entonces eso está atracando tremendamente al sector privado. Vamos a ir a una pausa y regresamos con Europa. Yo le mando un amigo para que juntos desarrollen un licor de manzana. ¿Lo reciben o no? Claro. Bienvenido. Y dicho y hecho, les presenté al amigo y BBVA Continental asumió el reto: hacer de la manzana de Alicia de Vizcas, que es peruana, el más delicioso licor de manzana en edición limitada. Misión cumplida. El licor de manzana de Vizcas es una realidad. ¡Salud por la manzana de Alicia! ¡Salud! Cuenta ganadora rinde homenaje a la manzana peruana de Alicia de Vizcas. Abre tu cuenta y participa del sorteo de 1000 cavas con una botella de colección Vizcas y del gran premio de 1 millón de soles. Nuevo Perú. Nuevo banco. BBVA Continental. ¿Qué diferencia un polo de otro? No es una raya más, es que puedes combinar más. No es el modelo, es cómo lo modelas. Mi favorito, el que me guste hoy, y todos los que me provoquen. ¿Qué diferencia un polo de otro? Dinos tú. Tenemos miles en Oeshle. Ponte linda sin pagar de más. Vision Center presenta para esta temporada Chicago. Encuéntralo solo en Vision Center. Y bien, seguimos conversando con Liliana Rojas Suárez. Bueno, Europa, como diría Vallejo, sigue muriendo. ¿Cómo es la cosa? Sí, es muerte lenta, ¿no? Es muerte lenta, prolongada y sigue en su agonía, digamos. Mira, es bien interesante cómo se examinan los números en Europa, porque es por ciclos. Tienes una buena noticia. Por ejemplo, la última es la cantidad de apoyo de liquidez que ha dado el Banco Central Europeo. Claro. ¿No? Eso alivió, no se supone que muchísimo alivió, ¿ok? Perfectamente. Entonces, ¿qué pasa? Que las tasas de interés bajan por lo menos un poco, ¿no? Pero luego tienes que hace 2 días sale nuevamente ver si se da a Grecia un nuevo paquete de ayuda y parece ser que lo están negociando para seguirlo vivo. O sea, no se atreven a cortarle el cordón umbilical y sacar a Grecia, que simplemente tiene una deuda insostenible, que las proyecciones eran que tendría que bajar su deuda a 120% del producto. Y lo que está pasando es que ahora las nuevas proyecciones, después de los últimos reportes de Grecia, es que va a llegar a 180, cerca de 200% la deuda sobre el producto. El problema es que la deuda aumenta cuando el producto baja. Pero claro, obviamente, ¿no? Obviamente, pero siguen con los ajustes, están volviendo a negociar con el Fondo Monetario Internacional. Otra vez, es como que un cuento de nunca acabar, ¿no? Sí, pues eso ya es sadismo. Eso es sadismo, la verdad es que si tú me preguntas, a Grecia ya no le conviene más estar dentro. O sea, mira, hay una única forma de solucionar el problema si es que quieres que Grecia se mantenga, y es básicamente perdonarle la deuda. Claro. El resto de la comunidad quiere ayudar, el resto de la zona ahora quiere ayudar a Grecia, suponte que quiera, porque piensa de que si se cae Grecia se cae el resto, entonces tendría que decirle, ok, reestructuremos tu deuda, pongámonos, o por lo menos en una dirección, una deuda suficientemente manejable, porque simplemente en este momento el aparato fiscal y político en Grecia no lo puede manejar. Pero no le hicieron ya una quita del 50%, no le redujeron la deuda. Sí, todo eso ha pasado, no es suficiente. No es suficiente, habría que bajar más. No, bajarle más la deuda, digamos. Es una reestructuración total la que se necesita.
Grecia no genera suficiente ingreso, ni puedes estrangular a la población para que lo haga porque no va a salir. Ya lo hemos visto en América Latina 1 millón de veces. Pero no quieren hacerlo, te digo por qué. Porque le da el incentivo perverso a que, entonces ¿por qué no hacemos lo mismo con España? Claro. Entonces están atracados. Y el problema es que como están metidos dentro del euro, no pueden devaluar, no pueden hacer inflación, que es la manera de salir del tema, ¿no? Porque en el Perú, por ejemplo, cuando tuvimos la hiperinflación fue finalmente una bendición, porque todo el mundo dijo, ya, pues hay que hacer todas las reformas necesarias para acabar con esta pesadilla. No lleguemos a el costo de la hiperinflación es muy alto, mejor que no. pero es la manera de salir del tema. Pero podría una devaluación fuerte que ayudara a los productos de exportación de Grecia, que son, tienen el aceite de oliva, pero el turismo sobre todo, que podría tremendamente beneficiarse con una devaluación, turismo, ¿no? Claro, lógico. Pero no lo están haciendo y sigue muriendo lento. Y el otro tema, que sigue es el siguiente, que es Portugal, también ya está básicamente entrando en una situación de insolvencia, ya declarada. Y España no está aplicando la facilidad que el Banco Central Europeo le ha dado. O sea, el Banco Central Europeo ha dicho, yo te doy la ayuda de liquidez que necesites, pero tú tienes que aplicar porque te voy a poner condicionalidades. Y el aparato político de España no permite que el presidente de España, Rajoy, vaya a pedir ese préstamo al Banco Central Europeo. Porque en este momento tiene una zona, Cataluña, que básicamente que además es poderosa económicamente, relativamente hablando, porque en España es poderosa, pero que se opone completamente y que le está armando un escándalo político enorme. Claro, y que está buscando su autonomía, su separación. Está amenazando con la separación de España, pues, ¿no? Sí. Entonces, para evitar eso, me imagino que Rajoy no quiere mover. Entonces Rajoy no mueve, pero entonces, claro, y tú te imaginas la situación, o sea, políticamente no tienes el apoyo para pedir la ayuda, entonces ahí tienes el Banco Central Europeo que te dice, yo te ayudo. Sí, pero te voy a ayudar con condicionalidad, pero eso se vería muy mal. ¿Tú te acuerdas cuando se veía muy mal en América Latina y en Perú que se pidiera ayuda al Fondo Monetario? Es lo mismo. Es lo mismo. Ahora la condicionalidad viene de la Comunidad Europea y son los españoles que tendrían que pedir y no le están pidiendo por cuestiones políticas. Mira, no es una cuestión económica. Pueden pedirla económicamente, pero políticamente no es permisible. Pero entonces eso ¿cuál va a ser el desenlace de eso entonces? Como te digo, es una muerte lenta, porque tiene para rato todavía. El desempleo ya va en 27%, la gran mayoría en juventud, lo cual es terrible, porque eso ya te da, no es solamente el desempleo por sí, sino lo que genera en varias generaciones. Todos los estudios que se han hecho sobre cómo funcionan las familias es que como le va al padre, determina en buena parte cómo le va al hijo. Si toda esta generación de gente joven está sin trabajo o con trabajos bajos, la probabilidad de que sus hijos sean exitosos son muy bajos. Entonces lo haces intergeneracional el problema. Y además no hay perspectiva, pues. No hay perspectiva, ¿no? Terrible, no tener futuro. Claro. Entonces, yo sigo pensando todavía que esto va a seguir así arrastrándose, pero que la salida va a ser crítica, o un apoyo completo diciendo en Grecia te reestructuro, qué sé yo, o simplemente una ruptura de la zona. Sí, como siempre es la incapacidad del sector político de adoptar una decisión difícil y dura, ¿no? Siempre pasa eso. Siempre pasa eso, pues, es decir, siempre el populismo termina ganando de alguna forma, ¿no? Sí. Hasta que los mercados te matan y ya no te queda otra cosa. Así es, sí, pues. Bueno, entonces ese es el caso y por el lado de la China parece que empiezan también a mejorar un poco, ¿no? Bueno, nunca bajaron del 7%, ¿no? Claro. Pero... Sí, China solamente lo quiere. Si hay una crisis en Europa, sí quiebras a China. Porque China, básicamente los compradores europeos, exporta a Europa el 27%. De la producción, de las exportaciones chinas hacia Europa, es 27%. Pero Estados Unidos debe ser más. Es más, pero si tienes a Estados Unidos que de ninguna manera va a acelerar crecimiento, ahorita el mundo está, como digo, el mundo está plano, ¿ok? En cuanto a impulso de crecimiento, movido por las grandes potencias, está plano. Entonces parte de la razón por la que ha bajado China el crecimiento es justamente porque el mundo está plano, porque no le están comprando lo suficiente. Y quienes le están comprando más son los otros emergentes. Por supuesto que Estados Unidos le compra, pero está lentito, ¿no? Si quiebras a Europa,
Entonces eso no solamente trae el efecto directo sobre China, como que está los europeos comprando a la China, sino que quiebras el sistema de pagos internacional que va a afectar a Estados Unidos. O sea, no te creas que Estados Unidos está inmune a una crisis en Europa. O sea, no es que de repente ya, no, claro que no. Y todas las interrelaciones financieras que existen, y comerciales, pero financieras más importantes que existen entre las dos regiones, China se va a afectar tremendamente. Entonces, cuando mucha gente habla del famoso decoupling, que el desacople, decían que China en realidad la mayor parte de su producción se consume internamente. No, están tratando, justamente eso es lo que están tratando en China en este momento. En China están tratando de cambiar el modelo, de ser un modelo de crecimiento exportador a un modelo basado en el consumo. Eso es lo que en este momento están tratando, porque además están teniendo problemas. La fuerza laboral se les está acabando. Claro. O sea, no pueden sostener ese crecimiento con esa política de un solo hijo y todas esas cosas. Bueno, ¿y dónde están los jóvenes que van a incorporar la nueva pero tienen lo que Marx llamaba un ejército industrial de reserva enorme? Tenían como 700 millones de pobres todavía en el interior del país que no habían terminado de emigrar. ¿Y la calificación? No, claro, obviamente. O sea, efectivamente puedes tener toda una zona, una cantidad de gente que puedes volver obrero, pero tú tienes como que un ratio de personal calificado a no calificado para hacerlo funcionar. No. Y se están quedando atracados por cuestiones demográficas. Claro. Entonces, sí, China va a seguir creciendo, China no va a ser el problema del mundo, pero sí se va a ver afectado si es que pasa algo muy feo en Europa, ¿no? Pero ¿tú no crees que si se resuelve el tema del abismo fiscal en Estados Unidos, Estados Unidos empieza a crecer un poco más, porque ya viene con cierta fuerza, digamos, eso nos va a ayudar más bien a Europa? Sí, definitivamente. No, totalmente de lo que estás diciendo. Sí, bueno, no, ok. Si se soluciona, o sea, si quien gane las elecciones arregla el problema, que arregle el problema fiscal, pero el problema está en que entre ellos están obstaculizando. Ninguno de los dos aprueba nada de lo que quiere hacer el otro. Sí, pues, o sea, entonces el problema es que, bajo el supuesto de que el nuevo Congreso en Estados Unidos lleguen a ser amigos y decidan por el bienestar de su propio país y no dejen que pase ni insostenibilidad de deuda, o sea, que no haya un nuevo downgrade. O el precipicio fiscal, tienes toda la razón. Bajo ese supuesto, Estados Unidos se vuelve la maquinaria de que jala el crecimiento nuevamente. Claro. Pero cuando tú ves los debates, las discusiones, la falta de apoyo. Claro, tendría que ganar el Congreso uno de los dos. Es decir, tener mayoría. No, pero lo que pasa es que están divididos en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. Ahorita y van a estarlo también. Las proyecciones es que van a seguir divididos. O sea que unos van a controlar a los senadores y otros... Exacto, hasta este momento se ve que siguen divididos, que ninguno de los dos logra controlar. Entonces, sí, pues, o sea, y eso es lo que... Se necesita el acuerdo. Se necesita el acuerdo que no lo tenemos. Habría que mandarles pues a ¿cómo se llama? A Javier Iguínez, el Acuerdo Nacional, para que los ayude. Bueno, no sé, y mientras tanto acá estamos a expensas de lo que pueda ocurrir allá. Sí, pero acá cuando dices Perú, va bastante bien, dadas las circunstancias. En parte es porque, bueno, ya hay una inversión que está ya establecida, ¿no? Que sigue como que moviendo. Es un empuje más que una jalada del exterior, ¿no? Y en segundo lugar, porque cuando tú ves los factores dinámicos de crecimiento de la economía peruana no han cambiado, su dinamismo no ha cambiado significativamente, digamos, un año atrás, ¿no? O sea, tú ves que y tercero, que es quizás un factor bien importante también, con todas estas incertidumbres en el mundo hay lo que se llama la búsqueda por el retorno. Entonces tienes una fuerte inversión directa extranjera y flujos de capital que también están movilizando la economía. El gran problema es si hubiera una recuperación muy rápida de Estados Unidos, por ejemplo, y que repentinamente dijera, perfecto, esto ya se recuperó y vamos a subir la tasa de interés porque está en cero, nadie puede mantenerse con una tasa de interés. Si esos flujos de capitales seguirían en Perú, porque entonces ya tendrías que evaluar
sí, vale la pena ser informe estable. Pero te refieres a los flujos que van a la bolsa. Me refiero a los flujos que van a la bolsa, pero me refiero en realidad a casi todos los flujos, porque entonces tú tienes tu portafolio y comienzas a evaluar, ¿no? O sea, tú dices, hay algunos flujos de inversión que no van a cambiar nunca, pero hay otros que dices, bueno, pero yo tengo un balance entre retorno y rendimiento. Mi retorno está bajísimo en Estados Unidos, pero si me subes un poquito el retorno y me bajas el riesgo, entonces mi composición de portafolio cambia completamente y puedo tener mayor interés en tener una mayor inversión en Estados Unidos. O sea, yo tengo solamente un pozo de inversión y lo tengo que dividir. Entonces, alguna parte va a los países emergentes y otra parte va pero la inversión no en commodities, no en minerales y eso se queda. Eso se queda. Eso se queda porque es altamente rentable, eso no es superable por nadie. O sea, ¿no? Bien, Liliana, muchas gracias por tu participación, siempre tan inteligente, tan interesante y tan clara. Bueno, muchísimas gracias, Jaime. Fue Liliana Rojas Suárez. Vamos a una pausa, regresamos ahora con Jaime Antesana para conversar acerca de una investigación que él acaba de hacer. Ha identificado 14 pistas de aterrizaje del narcotráfico en el Perú. Se ha restablecido el puente aéreo que existía en los 90. Regresamos.